En los albores del siglo XIX, bajo el crepúsculo que teñía de naranja y rojo los cielos del sur de la península ibérica, una perturbadora sensación se apoderaba de los caminos rurales que atravesaban las sierras y páramos. No era un temor genérico ni distante, sino un miedo palpablemente presente que hacía que hasta el viento pareciera susurrar advertencias. Los campesinos cerraban sus puertas antes del anochecer y los caminos que antes rebosaban actividad se vaciaban lentamente conforme la última luz desaparecía. Sebastián, un joven que apenas rozaba los 20 años, creció entre las astillas y el aroma penetrante de la carpintería de su padre. Aquel oficio había sido la columna vertebral de su familia durante generaciones, símbolo de un trabajo honesto y de la cotidiana esperanza de un mañana mejor. Sin embargo, incluso en medio de esa normalidad, la sombra que avanzaba comenzaba a trastocar la paz que ellos conocían. Todo empezó con rumores, pasos apresurados en la distancia, hogueras a lo lejos donde no debería haber nadie, y señales inexplicables, marcadas con piedra y barro en los márgenes de los caminos. Al principio, las historias que corrían de boca en boca eran desechadas como exageraciones o supersticiones de ancianos. Pero pronto, las desapariciones de viajeros, el repentino silencio de carretas que nunca llegaban a su destino, y las manchas de sangre en los senderos conspiraron para convertir esas leyendas en terrores reales. El día que todo cambió, Sebastián viajaba con una caravana que regresaba de la feria anual, cargada de fondos, productos frescos y esperanzas. Él confiaba en llegar a tiempo a casa, impaciente por reencontrarse con sus hermanos y escuchar los relatos de su madre. Sin embargo, mientras el sol se desvanecía, un escalofrío le atravesó la espalda, la sensación de ser observado. De repente, desde las sombras brotaron figuras encapuchadas como fantasmas coléricos. Los caballos relincharon con desesperación, mientras las flechas zumbaban como avispones enfurecidos. Los bandidos atacaban con precisión mortal, dividiéndose en grupos coordinados. Unos tomaban el control rápido de la escolta, otros se dirigían a las pertenencias del convoy, y pocos torturaban y golpeaban para sembrar terror. Sebastián buscó refugio bajo la pesada lona de la carreta, los ojos abiertos al miedo. Su padre fue uno de los primeros en caer, intentando proteger a un mercader herido. Esa noche, Sebastián vio de cerca la fragilidad de la vida y el implacable instinto de muerte que guiaba a quienes la habían perdido hacía años. Después del saqueo, aquel suelo quedó impregnado de lágrimas, fuego y lamentos desgarradores. Los sobrevivientes, aturdidos, se refugiaron en las aldeas cercanas. Cuando Sebastián regresó a casa, encontró un ambiente cargado de inquietud, donde la confianza había sido sustituida por sospechas y miedo. Nadie hablaba claro, solamente se sentían miradas huidizas y silencios pesados. Don Lucio, un anciano que había vivido 1000 historias, tomó a Sebastián bajo su protección. Con paciencia y solemnidad, le enseñó a escuchar no solo con los oídos, sino con todos los sentidos. Las marcas en árboles, las señales invisibles al ojo inexperto y las palabras susurradas con miedo al viento eran el lenguaje de los bandoleros, una lengua secreta que dominarlos significaba sobrevivir un día más. Cada noche, Sebastián practicaba la imitación del silbido que los bandidos utilizaban para comunicarse, intentando no perderse ni un detalle. Aprendió a reconocer el diferente llamado de un pájaro común y el sonido artificial que se usaba para distraer a las guardias. El miedo se transformaba en ira y a la vez en decisión. Aquella experiencia, aunque trágica, despertó en el joven una fuerza nueva y una promesa silenciosa: proteger a su gente y romper con la cadena de terror. Con Amelia,
Una joven con espíritu de líder y un pasado también marcado por la violencia, formaron la primera alianza formal contra los bandidos. Juntos visualizaron la creación de una red clandestina que utilizara las mismas herramientas de comunicación que sus enemigos para anticipar ataques y actuar con rapidez. El primer intento de resistencia fue casi improvisado, lleno de errores y aprendizajes. La villa se reunió en secreto durante las noches para compartir información, construir refugios improvisados y entrenar a hombres y mujeres para defenderse. Cada pequeño éxito, desde frustrar un encuentro inesperado hasta salvar a un niño atrapado en una trampa, se celebraba con una unión renovada y un ánimo fortalecido. No obstante, Sebastián sabía que aquella lucha apenas comenzaba. Los bandidos no eran meros criminales desorganizados, eran maestros del terror que conocían cada vereda, cada punto ciego y cada debilidad. Los rumores sobre la complicidad de guardias y autoridades sumaban una capa más profunda de desconfianza y peligro. Toda la aldea parecía estar en una constante pelea por mantener la esperanza y la normalidad, mientras los ecos de los pasos furtivos se escuchaban cada vez más cerca. Sebastián y Amelia estaban dispuestos a seguir adelante, conscientes de que la sombra que cubría los caminos era más que violencia. Era un símbolo del enfrentamiento entre la luz y lo oscuro. Este capítulo ampliado profundiza en la atmósfera opresiva, los detalles que construyen la experiencia emocional de Sebastián, la formación de alianzas y la transformación del miedo en voluntad de lucha, manteniendo el suspenso y la conexión con el público a lo largo del relato. Está diseñado para ser narrado de manera continua, generando tensión y empatía desde el inicio hasta el cierre. En el amanecer de esa nueva era oscura, el terror y la desesperanza comenzaron a tejer una tela compleja entre las aldeas que bordeaban los caminos infestados de bandidos. Pero aún más perturbador que la violencia directa era la precisión con que cada ataque estaba planeado. Nada era fruto del azar, sino de una inteligencia cruel y meticulosa que solo podía provenir de años de experiencia y estrategia. Sebastián, acompañado por Amelia y don Lucio, se sumergió sin tregua en el estudio de esos métodos. Aprendieron que el primer paso para el dominio de los caminos no era el acero ni la pistola, sino la información. Espías desplegados en tabernas, mercados e incluso iglesias recolectaban datos sobre los convoyes, las cantidades de oro, los horarios de salida, las rutas y los puntos débiles conocidos. Niños aparentemente inocentes actuaban como mensajeros, transportando notas cifradas en la punta de un palo o dentro de la comida. Mujeres en tabernas, disfrazadas de meretrices, captaban conversaciones y transmitían señales a través de movimientos sutiles de manos y pañuelos. Antes de cada asalto, los bandidos dejaban advertencias escritas con símbolos en los árboles o piedras apiladas en formas geométricas que solo ellos y sus aliados entendían. Sebastián y Amelia aprendieron a interpretar esas marcas, a reconocer los signos de emboscada y a anticipar los movimientos enemistados. Una noche, escondidos en la penumbra, observaron cómo una treintena de encapuchados tomaban posiciones estratégicas. Allí vieron el despliegue exacto del ataque. Un grupo bloquearía la ruta con árboles caídos, otro coparía la atención con disparos al aire y gritos falsos, mientras un tercer grupo se dirigiría directamente a interceptar la carga principal. La sincronización era impecable. Flechas y pólvora destellaban en la oscuridad, confundiendo a la escolta de la caravana. Caballos relinchaban desconcertados, y disparos certeros apagaban cualquier intento de resistencia. El Sastre Negro, líder despiadado y calculador, y María la Niebla, su mano derecha ágil y silenciosa, controlaban cada movimiento con mano firme. El miedo era un arma tan afilada como cualquier cuchillo que blandían.
Sebastián, disfrazado y mezclado entre los comerciantes, vivió en carne propia la sensación de vulnerabilidad absoluta. Cada crujido, cada susurro de viento parecía revelar la inminencia del ataque. Fue testigo cómo incluso los animales sabían que el peligro llegaba y cómo la desesperación anidaba en los ojos de las víctimas. Lo que más aterrorizaba era que el enemigo conocía los movimientos de los propios guardias. Por las noches, espías infiltrados transmitían coordenadas en códigos silbados, aprovechando el eco natural para que no fuera detectado por oídos no entrenados. La red de los bandidos iba mucho más allá de simples ladrones. Era un complejo sistema que combinaba corrupción, traición y brutalidad. Algunos sospechaban incluso acuerdos secretos entre los hombres poderosos de la región y el sastre negro. La duda corroía el alma de muchos. ¿Quién realmente gobernaba los caminos? El descubrimiento de esta realidad llevó a Sebastián y Amelia a reforzar su red de resistencia. Los vigilantes eran entrenados a observar señales mínimas, a responder con rapidez y a proteger a los más vulnerables. Utilizaban luces y silbidos codificados, aprendidos gracias a Don Lucio, para advertir de cada movimiento enemigo. Las pequeñas victorias alentaron la esperanza, rescataron niños apresados, frustraron ataques menores y lograron crear corredores seguros temporales para caravanas. Pero la respuesta de los bandidos fue inmediata y sangrienta. Dejaron mensajes escritos con sangre, quemaron campos y secuestraron familias para amedrentar a la comunidad. Una noche, infiltrados en una reunión clandestina entre las sombras, Sebastián y Amelia escucharon planes escalofriantes para expandir el dominio a otras provincias. La estrategia incluía corromper más autoridades y preparar emboscadas cada vez más sofisticadas. Para entonces, la resistencia entendió que el combate no sería solo físico, sino un choque de inteligencia, voluntad y capacidad para adaptarse. La guerra era un juego nocturno donde las piezas se movían en silencio, pero con precisión mortal. ¿Cuál de estas tácticas te parece la más aterradora? Deja tu comentario y suscríbete para descubrir cómo se enfrentan a estos peligros en el próximo capítulo. Los bandoleros, acostumbrados a la impunidad y la sombra, incrementaron sus ataques usando tácticas de guerrilla, cambiando rutas y utilizando hasta perros amaestrados para rastrear enemigos. Este auge lanzó a Sebastián, Amelia y sus aliados a redoblar esfuerzos, organizando patrullas, entrenando a nuevos reclutas y coordinando ataques estratégicos. Sin embargo, la traición acechaba también dentro de la comunidad. Algunos vecinos, presionados por el miedo o la codicia, vendían información a los enemigos. Esto planteó una dura realidad. La batalla será también contra la desconfianza, contra la sombra del propio ser humano. En una emboscada preparada con ingenio inverso, la resistencia logró capturar a varios bandidos y frustrar una emboscada planeada por el sastre negro. No obstante, el líder logró escapar, dejando un ominoso mensaje: no se pueden vencer las sombras, solo sobrevivir en ellas. Este golpe reforzó el compromiso del pueblo. La lucha por la libertad se erigía no solo en armas, sino en unidad, vigilancia y coraje. La identidad campesina tomó forma de resistencia activa, una clase guerrera que aprendió a usar la astucia tanto como la fuerza. Este capítulo marcó el antes y el después para la región. La red clandestina pasó a ser una fuerza imparable, una esperanza palpable en tierras antes controladas por el miedo. Este desarrollo ampliado profundiza el conocimiento de las estrategias enemigas y la valentía colectiva, mostrando la evolución de la resistencia con una narrativa emocionante y envolvente, diseñada para mantener la atención y el interés del público. Después de meses de incertidumbre, pérdidas y pequeñas victorias, Sebastián, Amelia y Don Lucio divisaron la oportunidad que podría cambiar el rumbo de la lucha.
la cueva conocida entre los bandoleros como la guarida del diablo, un territorio oscuro y temido donde se ocultaban tesoros, prisioneros y secretos oscuros. La preparación fue meticulosa y silenciosa. El grupo redujo el número para pasar desapercibido, portando solo lo esencial. Don Lucio contaba leyendas sobre la cavernosa red de túneles, cámaras escondidas y trampas mortales que resguardaban los bandoleros, alimentando la tensión. Antes de entrar, Sebastián reunió a los suyos alrededor del fuego tenue para dar un mensaje solemne. Esta noche no es venganza, es justicia. Lo que hagamos aquí decidirá el destino de muchos. Quien sienta debilidad puede marcharse ahora, dijo con voz firme. Los demás, prepárense para el peligro. Nadie retrocedió. El miedo fue superado por la determinación. La entrada estaba oculta entre maleza y formaciones rocosas. Al internarse, el frío húmedo y la oscuridad profunda envolvían sus cuerpos. Apenas unas linternas de aceite iluminaban un paisaje de paredes húmedas y ecos lejanos que rozaban sus nervios. El grupo avanzó con sigilo, esquivando trampas rudimentarias y prestando atención a cada sonido. En cámaras aisladas vislumbraron rostros desnutridos y encadenados, sus compañeros capturados, incluyendo al hermano perdido de Amelia, quien les devolvió una mirada llena de esperanza y temor. Federico y los demás prisioneros recuperaron la fortaleza al verlos, y Sebastián sintió la importancia y peso de la misión. Liberar esas vidas y llevar pruebas irrefutables para filtrar la corrupción que alimentaba a los bandidos. Pero el destino jugó en su contra. Un ruido accidental alertó a los vigilantes. La cueva se volvió un caos infernal. Flechas y disparos cruzaban en las sombras, gritos desgarradores roto en ecos y el choque de acero marcando la batalla encarnizada. Don Lucio sacrificó su retirada para sostener la embestida y permitir que los demás escaparan con los cautivos y documentos. Con el alba despuntando, el grupo agotado emergió entre el bosque. Afuera, la tormenta de ruido y miedo mutó en un silencio cargado de victorias y pérdidas. La noticia del rescate y las evidencias entregadas conmocionaron la región. La resistencia obtuvo un respiro y un nuevo impulso para enfrentar la corrupción local. La cueva que impuso terror se transformó en símbolo de lucha y esperanza. ¿Te atreverías a entrar en el lugar más temido? Comenta y suscríbete para seguir la travesía. Con espíritu renovado, la comunidad se reorganizó. Amelia y Sebastián lideraron el desmantelamiento de redes cómplices y fortalecieron alianzas. El capítulo marcaba una determinante victoria, pero también el inicio de nuevos desafíos en la lucha por la justicia. Este capítulo combina acción, emoción y desarrollo, creando una narrativa intensa y emotiva que mantiene la atención. Continúa para narración fluida y potente. La sombra oscura que cubría la villa jamás se desvaneció completamente tras la temeraria incursión en la guarida del diablo. Las heridas físicas y emocionales que dejaron esa batalla resonaban en cada esquina y en cada alma. La libertad, conquistada con valor y sacrificio, tenía ahora el sabor amargo de un precio pagado con sangre y pérdidas irreparables. Sebastián, héroe forjado en medio del caos, comprendió que su responsabilidad no terminaba con la derrota parcial de los bandoleros. El enemigo estaba herido, sí, pero su sed de venganza era feroz y más peligrosa aún. La división interna y el desgaste comenzaban a amenazar a quienes defendían la luz. El retorno a la villa fue recibido con mezcla de alivio y consternación. Don Lucio, cuya valentía había salvado vidas, no regresó. Su sacrificio pesaba como sombra en cada conversación, y el aire parecía pesar más con el recuerdo de sus palabras. Amelia, con lágrimas secas y el corazón firme, se convirtió en la voz que impulsó la reconstrucción y la organización de la resistencia. Por todas partes se percibía la tensión. Cada noche traía nuevos ataques. Cada amanecer, nuevas pérdidas.
El sastre negro, herido pero no derrotado, se transformó en una amenaza vengativa que atacaba con crueldad redoblada. Las emboscadas evolucionaron a tácticas de guerrilla sin descanso, en donde la sorpresa se conjugaba con la brutalidad. El pueblo se vio obligado a multiplicar sus esfuerzos. Los jóvenes entrenaban en el arte de la defensa, las mujeres preparaban suministros, y los ancianos relataban historias que alimentaban el alma y el coraje. La desgarradora realidad de que la libertad era un bien frágil unió a la comunidad con más fuerza que nunca. En uno de los enfrentamientos más intensos, Sebastián fue confrontado cara a cara con el sastre negro. Ambos hombres, cargados de ira, dolor y recuerdos, cruzaron palabras que no solo herían, sino que impactaban directamente en sus convicciones más profundas. El sastre negro habló de pérdidas, traiciones y unas heridas que la justicia del mundo jamás apaciguó. Sebastián, por su parte, luchaba por recordar la frontera entre la justicia y la venganza, tratando de que su lucha no fuese absorbida por la misma oscuridad que combatía. El combate físico fue tan brutal e implacable como la batalla interna que ambos libraban. Finalmente, el bandolero cayó, derrotado pero dejando tras de sí preguntas que atormentarían la conciencia de los sobrevivientes por años. La villa, aunque vencida físicamente, se alzó moralmente. El aura de comunidad y resistencia reverberaba en cada palabra, en cada promesa renovada de no dejarse quebrar. Y sin embargo, las heridas dejaban huellas profundas, testigos silenciosos del precio real de la libertad. ¿Vale la pena el sacrificio por un sueño? Deja tu opinión y suscríbete para seguir esta lucha emocionante y desgarradora. Las noches de terror se alternaban con días de esperanza. La resistencia empezó a forjar nuevas alianzas con pueblos vecinos, compartiendo estrategias y construyendo una red de protección más amplia y sólida. Pero no todo era externo. Las sospechas, las envidias y los miedos comenzaban a corromper también a algunos aliados. Traiciones inesperadas pusieron en jaque los planes y provocaron derrotas dolorosas. Sebastián sintió en su alma la necesidad de fortalecer no solo el cuerpo, sino el espíritu de un pueblo que resistía en pie. Ante ese desafío, Amelia emergió como símbolo indiscutible de fortaleza y unidad. Convocaba reuniones, organizaba patrullas y mantuvo viva la llama de la esperanza, enseñando que la verdadera batalla no era solo contra el enemigo exterior, sino contra el miedo y la desunión. En los momentos de mayor oscuridad, su voz fue el faro que guió a todos hacia adelante, haciendo entender que la libertad no era un destino, sino un camino constante, lleno de desafíos y decisiones difíciles. Esta determinación permitió que, poco a poco, la villa se recuperara, edificando nuevamente casas, plantando cultivos y reconstruyendo vidas con el mantra de nunca rendirse. ¿Te inspira esta historia de lucha y sacrificio? Comenta cómo enfrentarías el precio de la libertad y suscríbete para acompañar los últimos capítulos de esta saga épica. Este capítulo extenso profundiza en la complejidad de la lucha interna y externa, los dilemas morales y la construcción de una identidad comunitaria resistente al miedo. Está concebido para narración intensamente emocional, logrando empatía y conexión del público a cada instante de la historia. Pronto para narración fluida y continua, con momentos de alta tensión y profunda reflexión, para maximizar el impacto emocional y el compromiso del oyente. Con el paso de los años, la villa marcada por la violencia y la sangre entendió que no bastaba con sobrevivir a la sombra de los bandoleros. Debía transformarse en un faro de esperanza para toda la región. Las memorias de aquellos tiempos de terror no se desvanecieron. Se convirtieron en relatos que el viento susurraba entre las hojas, cuentos que mantenían viva la llama del coraje y la resistencia. Sebastián
ya envejecido y con el rostro marcado por las cicatrices tanto físicas como espirituales. Se convirtió en el narrador de esos capítulos oscuros. En las plazas, junto a las chimeneas, reunía a jóvenes y cientos de curiosos deseosos de escuchar las historias de valentía, miedo y sacrificio que una vez definieron aquel territorio. Amelia, cuya voz fuerte y decidida había sido faro en la tempestad, dedicó su vida a educar y sembrar futuros alternativos a la violencia. Fundó escuelas, impulsó proyectos de justicia y promovió el respeto por la memoria como instrumento de aprendizaje y sanación. A pesar de la calma que lentamente regresaba a la villa y sus alrededores, los ecos de aquella época continuaban reverberando. Los niños preguntaban con ojos llenos de asombro y miedo si aquellos bandoleros verdaderamente existieron, y los mayores respondían con historias a veces teñidas de leyenda, pero siempre con la misma enseñanza: el valor de la unidad frente a la adversidad. La historia de los ataques, las emboscadas y la resistencia se transformó en mucho más que relato de violencia. Pasó a ser una lección viva sobre la lucha constante entre la justicia y la opresión, entre la luz y la sombra. ¿Cuál fue el momento que más te llegó de esta historia? Comenta y suscríbete para seguir explorando relatos que guardan la fuerza de la verdad. En un frío diciembre, la villa organizó una emotiva ceremonia para honrar a los que no regresaron, a los héroes caídos y a los que dieron todo para devolver la esperanza. Los asistentes encendieron velas y lanzaron faroles al río, un símbolo de que la luz puede disipar incluso las tinieblas más densas. Sebastián habló desde el corazón. Esta historia es para recordar que la libertad no es un regalo, es una conquista diaria. No olvidemos a quienes cayeron, porque su sacrificio es la base de nuestro presente y la fuerza que alimenta nuestro futuro. Amelia sumó un mensaje de unidad. Cada uno de nosotros es una luz que puede disipar la oscuridad. Que esta historia nos inspire a ser valientes, a mantener la justicia viva y a nunca olvidar. El pueblo sintió el poder de esas palabras, uniendo a generaciones en un compromiso renovado con la paz y la justicia. Con el tiempo, nuevas generaciones crecieron escuchando esa historia como un legado, entendiendo que la libertad necesitaba ser protegida y que la justicia sería siempre una construcción colectiva. Sebastián y Amelia dejaron un ejemplo imborrable. No solo sobrevivieron al terror, sino que lo enfrentaron con valentía y amor por su tierra. Aunque el tiempo llevó rostros y fechas, las lecciones del pasado permanecieron como un faro constante. La villa entera se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellas tierras en las que la justicia parecía una palabra perdida. ¿Quieres ser parte de esta historia? Comenta cómo la unión y el valor han impactado tu vida y suscríbete para seguir descubriendo relatos que inspiran coraje y cambio. Al caer la noche, bajo un cielo estrellado que parecía guardar secretos del pasado, la villa se reunía en susurros y cantos, sosteniendo viva la memoria de quienes lucharon, sufrieron y amaron con pasión. Así, la saga de las emboscadas más mortales pasó a ser una leyenda viva, un recuerdo perpetuo de que la oscuridad se combate con la luz de la justicia y la fuerza de la unión. Gracias por acompañarnos en esta travesía cargada de emociones y aprendizaje. No olvides comentar tu conclusión sobre esta historia, suscribirte y compartirla con quienes valoran la fuerza de las historias reales que transforman. Hasta la próxima.